tan terso es el proceso de entrega-recepción y tan distinto de lo que sucedió hace 6 años, que incluso no se deja de insistir en la posibilidad de que el gobernador Carlos Joaquín, al salir, al dejar el cargo, pudiera estar prácticamente en lo inmediato asumiendo otro, y en el gobierno federal, como si fuera, digamos, su propio partido, como si fuera su propia condición de origen, lo cual habla de un ambiente político totalmente distinto a lo que vivimos en otros momentos. Si había pugnas y purgas en el mismo partido, en el PRI, en ese momento, recordemos que el gobernador Carlos Joaquín tuvo que aceptar candidaturas por partidos distintos al que él militaba. Hoy, no solamente dentro del partido gobernante, sino en un ambiente de coincidencias, se permite esta posibilidad, lo cual le da mucha tranquilidad al movimiento económico y a la propia condición social. Son otros los problemas que tenemos que atender como sociedad, pero que no se ven impactados o no se ven agravados por un ambiente político insano, porque eso también luego afecta mucho, ¿no? La falta de confianza, el recelo, la inseguridad que se genera en torno a eso. Lo que hay que decir es que la cuenta regresiva prácticamente ya inició para los diputados. El día 3 de septiembre se está instalando el Congreso. El informe que conocemos es que el día 9 el gobernador estará presentando su último informe para que ya el día 25 de septiembre esté asumiendo formalmente Mara Lezama y dejemos de decirle gobernadora electa y le podremos decir la gobernadora del estado de Quintana Roo. Gobernadora constitucional de Quintana Roo es como le vamos a decir. Por razones de comodidad y rapidez nomás decimos el gobernador o la gobernadora, pero gobernadora constitucional de Quintana Roo, y eso ya nos va obligando a sí ponerle atención a la despedida, además en un cierre que al no ser turbulento, pues permite que no tenga demasiado los reflectores encima, ¿no? Es cómodo, digamos, hasta en el sentido comunicativo. Y entonces tendremos que ir poniendo la atención, no solamente me parece en quienes van a formar parte del nuevo gabinete estatal, sino qué orientación se va a dar el próximo gobierno, el nuevo gobierno, en términos de las prioridades en las cuales habrá de poner la atención. No es ajeno que el turismo seguirá siendo la punta de lanza, la referencia fundamental para el desarrollo, pero también es cierto que hay un fenómeno de crecimiento poblacional, de nuevas expectativas, de un cambio de las prioridades a nivel nacional y que tendremos que ver cómo se van ajustando en el estado, en un estado que tiene unas características muy peculiares, muy propias de los centros turísticos y en particular por la importancia que tiene en el país, y entonces ver qué tipo de rumbo es el que se va a plantear. En el marco de la transformación, de la propuesta transformadora nacional, que aquí tiene, por aquí pasa el tren, es una de esas figuras, pero no lo es todo. Entonces estaremos muy pendientes de qué contenido va a tener esa transformación en Quintana Roo. Mara no se va a esperar a tener formalmente el cargo constitucional para preparar su arribo, ¿no? De eso ya lo vimos, su visita en España para el sector hotelero, que juega un papel importante en la inversión en el estado prácticamente inmediatamente después de la elección, es una muestra. El hecho de que ahora esté en la Ciudad de México en estos días, a mí me parece que es muy importante porque le va a tocar asumir la responsabilidad de la gubernatura en momentos en que se perciben posibles cambios, es más, donde ya está habiendo cambios
en el gobierno federal. Y pues para que un gobernador tenga fluidez en su trabajo, pues requiere una relación no solamente con el titular del Ejecutivo, sino con las secretarías de Estado, sobre todo, en los temas que puedan ser de su interés. Todos son, desde luego, porque todo impacta. Pero Relaciones Exteriores, que es, hoy supimos de una nueva reunión que ha tenido con Marcelo Ebrard, no se puede ver solamente en el marco de que Marcelo Ebrard es uno de los precandidatos mencionados de aquí hasta el 24, estamos apenas en el 22. Quintana Roo es una ventana al mundo, y más bien es una puerta, es una puertezota al mundo para México. Lo que tiene que ver con las relaciones con el exterior es fundamental. Y entonces el vínculo con relaciones exteriores es importante. Yo prefiero darle esa lectura a esta visita que ha tenido la gobernadora electa que tratar de ubicarlo solamente en el marco de la grilla de los precandidatos y sí o sí no. No quiere decir que ese factor no juegue, pero lo que hay que entender es que resultaría totalmente lógico que en este momento la atención de la gobernadora electa está en afianzar los vínculos con las áreas del gobierno federal que tienen que ver de manera muy directa, puntual e importante con el Estado. Y ni modo de decir que como lo es turismo, lo es también relaciones internacionales, pues no para por la gran oportunidad económica que ofrece a la inversión, por la gran posibilidad de empleo que le ofrece a la población, porque en una situación difícil hay que reconocer que de la pandemia para acá la situación económica se trastocó y Quintana Roo, a pesar que también sufrió y sufrimos un impacto muy fuerte por la pandemia, la capacidad de reacción, la capacidad de reactivación, producto del tipo de servicio y de actividades que se realizan aquí, permite que se convierta en un punto de referencia para el sector económico en general, para el empleador, para los empleados, para las visitas y demás. Entonces no puede pararse. Además, hay que ver que la prioridad que ha puesto el gobierno federal en que partes importantes de las inversiones que se están haciendo en la entidad tienen que ver con esa visión. De nada sirve que pase el Tren Maya si alrededor del Tren Maya no hay todo un desarrollo de infraestructura y de posibilidades de crecimiento económico, porque sería así como sentarse en la orilla a ver pasar el tren, ¿verdad? Pero no, como el gobierno federal lo tiene muy claro en términos de la importancia y por eso está respaldando medidas como resolver los temas de la movilidad, estas inversiones de gran calado, que hay que recalcar lo que tú estabas diciendo ahorita. Durante todo el tiempo que ha estado deteriorándose producto del intenso uso que tiene, por ejemplo, el ingreso a la ciudad de Cancún, pues siempre nos teníamos que estar quejando de que eso ya no podía seguir así. Finalmente, Mara logra una gestión después de un largo tiempo de insistencia para una inversión grande y se tienen que hacer los trabajos. Y ahora que tenemos los trabajos, pues ni modo, hay que asumir un poco las consecuencias. Esperemos que cada vez más la logística que se organice sea lo más amigable posible para que haya los menos trastornos posibles a la vida cotidiana de todos. Pero lamentablemente no se puede hacer en un tris y en un cerrar de ojos y con una varita mágica. Hay todo un proceso que esperemos que a la hora que todo aquello esté concluido, todos digamos valió la pena. Cuando en la visita anterior que hizo el canciller y que se reunió con sectores económicos, con grupos empresariales locales y turísticos, se llegó a hablar de la falta de mano de obra para poder atender las necesidades de trabajo en el campo turístico. Tanto que hasta se mencionó por parte del canciller que entonces habría que abrir la puerta para los migrantes, las posibilidades de darles opciones, sobre todo a la mano de obra que fluye de Centroamérica. Después de esa propuesta,
que sonó muy extraña en algún momento, un sector de los empresarios dijeron no, no necesitamos mano de obra extranjera, con la que hay aquí es suficiente. Y la tercera voz que aparece es la sindical, incluso el dirigente de la CROC lo plantea y dice, no es un problema de falta de mano de obra, aunque el Tren Maya esté absorbiendo una parte de ella, es una falta de mejorar las condiciones laborales y salariales que se están ofreciendo en el sector turístico para poder satisfacer. ¿Qué quiere decir eso? Que ante la apertura de las opciones de trabajo, si tú no le ofreces buenas condiciones a un trabajador, que a lo mejor ya lo tienes hasta calificado para saber dar el servicio a los visitantes, y llega una oferta como la del Tren Maya y te da mejores condiciones salariales, pues es la ley del mercado, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando y ahí el sector turístico tendría que reflexionar un poco cuál es la mejor manera de resolver esa carencia que ellos dejaron ver ante el canciller. Es un problema muy serio el que tiene el PRI como partido y el que tiene su dirigente nacional en lo particular. Él tiene un doble fuego, está en medio de que por una parte al propio interior del PRI ya hay un ambiente que se ha mostrado públicamente de la necesidad de modificar a la dirigencia, de hacer un lado a Alito por la carga y por el peso negativo que significa para el partido, pues tener a un dirigente que está muy cuestionado, que está muy confrontado con el gobierno federal y que está incluso muy exhibido en lo personal a partir de todo esto que ha hecho la gobernadora de Campeche, donde él fue gobernador antes, y que lo ha exhibido personalmente pues como un personaje bastante poco presentable públicamente, ¿no? En esos dos fuegos, él se ha logrado sostener, hay que decirlo, ¿no? Por una parte, paró en seco el intento de darle, digamos, un golpe al interior. Todos los expresidentes nacionales del PRI prácticamente le pidieron que ya se retirara. Él se negó y adujo que los estatutos lo tienen ahí todavía por más tiempo y él va a terminar su periodo de manera normal. Y por el otro lado, y ahí se quedó. Y por el otro lado, la presión que está teniendo por parte de sus oponentes políticos no es solamente desde el partido al cual se opone, o sea, no solamente desde Morena, es desde el propio gobierno. Tampoco es solamente desde el gobierno de Campeche, es desde el gobierno federal. Y ha resistido, eso sí hay que decirlo. Ha resistido y ha escalado a tal grado el conflicto con él que ya están pidiendo su desafuero como diputado, porque hay que recordar que además de ser el dirigente nacional del PRI, es diputado federal. Y obviamente en donde están tratando de poner el acento es en quitarle el fuero para después, pues digamos, perseguirlo penalmente por las acusaciones de diferente tipo que se le están haciendo. Y la respuesta... Inicia con el juicio político para desaforarlo, así es. Sí, sí, sí. Pero, y entonces, él lo que está haciendo es fugarse hacia adelante, como se dice. Lo que ha decidido es subir el nivel de la confrontación. Y al subir el nivel de la confrontación, ha logrado mantener en torno a él a la coalición de los partidos del PAN y del PRD. Este fenómeno es interesante, porque la coalición en algún momento parecía que así como al interior del PRI había incomodidad porque él siguiera siendo el presidente, en la coalición decían, bueno, pues estamos aliados con un personaje que nos genera bronca. Pero su conflictividad y su rijosidad frente al gobierno federal lo ha convertido prácticamente en el vocero de la coalición, o sea, de la alianza Va por México. De tal manera que todavía el día de hoy le plantó cara al gobierno federal, dijo que todavía hay mucha fortaleza, y ya las declaraciones van subiendo de tono, porque dijo, la coalición no la van a romper, ante la idea esta que decían que a lo mejor rumbo a la elección del Estado de México del próximo año se van a ir separados, dijo, no nos van a romper. Incluso usó palabras muy fuertes como decir,
sí, nos van a tener que matar, ¿no? Y dijo así, si es que nos quieren, pero no nos van a lograr dividir, y entonces vuelve a lanzar el reto hacia el gobierno. Eso está poniendo las cosas en un nivel pues complicado. Yo no sé si la Alianza Va por México va a soportar ese ritmo de diálogo, porque lo que tú dices es cierto. No necesariamente a la gente le gusta que la confrontación sea en ese tono. Sobre todo cuando la mayoría está para el lado de Morena y sus aliados. Fíjate que creo que el impacto de esta situación la vamos a ver el próximo año. Porque el PRI, tan desgajado que está, prácticamente se ha quedado con la fortaleza del Estado de México, que es la entidad más poblada, electoralmente más fuerte, y es la que sigue gobernando. Morena ya prácticamente tiene candidata, va a volver a participar con quien fuera su candidata en la elección de hace 5 años, con la maestra Delfina Gómez, y ya están enrutados. El presidente prácticamente desde que lanzó el tema de las corcholatas a nivel federal, como que dio la luz verde para que en el marco de Morena las candidaturas se vayan definiendo con mucha... El banderazo, ¿no? El banderazo, órale. Pues en Morena, con mucha anticipación, desde luego no es precandidata, es la coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación, tal, pero claramente ya la perfiló. Y va a la conquista del último bastión importante del PRI. Y la única manera que tiene el PRI de sostenerlo es en la alianza. Por muy PRI histórico que sea en el Estado de México, si esta alianza se llegara a romper con el PAN y con el PRD, tiene muy pocas probabilidades, ¿no? Y aunque la sostenga, tiene pocas posibilidades, y tal vez con un liderazgo de esta naturaleza le puede afectar. Entonces, ahí vamos a ver. Primero, ¿quién es el candidato o la candidata del PRI? Si ese candidato o esa candidata va a ser avalada por los otros partidos y la coalición, la alianza se sostiene, y si esta condición de un PRI diezmado con un presidente tan señalado, con un presidente del partido tan señalado, le abona o le resta. Y bueno, si el PRI algo tendría que hacer para tratar de sobrevivir como un interlocutor, es tratar de mantener, aunque sea aliado, pues, el Estado de México. Se ve muy difícil, las encuestas están muy cuesta arriba, todo indica que el mismo fenómeno que vivimos ahora en las elecciones pasadas, sobre todo aquí en Quintana Roo, y con mucha anticipación se ve una ventaja muy, muy cómoda para Morena en esa elección, pero pues si el PRI quiere competir y quiere sostener esa evasión, no le basta con mantener la alianza. Tendría que pensar qué personajes son los que dan la cara en su nombre. El PRI sostiene el Estado de México y Coahuila. Los dos estados van a estar en elección. Las encuestas dicen al día de hoy que ambos estados los puede conquistar Morena con su alianza, ¿no? Algunos descalificaban la posibilidad de que la maestra Delfina Gómez pudiese ser competitiva, pero todas las encuestas, incluso la encuesta que lanzaron al interior de Morena para definir quién podía ser su precandidata, se hizo desde ahora en el entendido que la mejor posicionada, la más conocida dentro y fuera de Morena, es la maestra Delfina Gómez. Entonces, eso ya está enrutado. Y yo sí creo que si el PRI quiere hacer un esfuerzo serio por seguir subsistiendo como un interlocutor político con cierto peso en el país, debe hacer un esfuerzo a morir por sostener el Estado de México. Yo no digo que lo vaya a conquistar en estas circunstancias, lo que digo es que si no la pelea en serio, pues prácticamente ya está entregando toda la plaza.